Hola chicos y chicas, soy el obispo Correa. Por medio de este video voy a compartirles un resumen de la clase de este domingo, del Ven Sígueme. Eh, Sabemos que por esto del coronavirus no nos podemos reunir, pero vamos a tratar de tener una especie de clase monólogo. Normalmente también se separan las clases, es decir, las chicas van por un lado y los chicos por el otro, pero en este caso es la misma clase para ambos, no voy a hacer dos videos, entonces se los voy a mandar a todos ustedes. Espero que les guste y vamos a empezar. Bueno, el título de la clase es una pregunta también muy importante que les pido que se haga cada uno de ustedes en su corazón. ¿Qué significado tiene la expiación del Salvador para mí? Vamos a leer una escritura que se encuentra en Mosías 15, del 5 al 11. Voy a leer unas partes y la voy a ir desarrollando. Voy a dar un breve marco histórico de lo que estaba pasando en esta parte de la historia. El profeta Binadí había sido enviado a predicar el evangelio al pueblo del rey Noé, el cual era sumamente inicuo. Ellos capturaron a Binadí y lo llevaron ante el rey y los jueces para ser juzgados, jueces inicuos. Y mientras interrogaban a Binadí, él empezó a enseñar estas grandes verdades. Y así la carne, habiéndose sujetado al espíritu, o el Hijo al Padre, siendo un Dios, sufre tentaciones, pero no cede a ellas, sino que permite que su pueblo se burle de él, y lo azoten, y lo echen fuera, y lo repudien. Y tras de todo eso, después de obrar muchos grandes milagros entre los hijos de los hombres, será conducido, sí, según dijo Isaías, como la oveja permanece muda ante el trasquilador, así él no abrió su boca. Sí, aún de ese modo será llevado, crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Hasta ahora lo que vamos leyendo, voy a hacer un pequeño comentario. Podemos ver que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo por causa de la carne, y también porque sí, es el Hijo de Dios el Padre, pero también Él es el Padre porque creó todas las cosas bajo la supervisión de Dios el Padre. Vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, realizó grandes milagros, predicó su evangelio, nos dio el ejemplo y sufrió. Y sí que sufrió azotes, que la gente lo maltratara y todo para poder ser digno de rescatarnos. Podemos ver que incluso permitió que se le llevara a la cruz y se le asesine. De hecho dice que él murió. Pero lo hizo con un propósito. Vamos a seguir leyendo para ver qué propósito tenía esta vida tan especial y todo lo que él hizo. Y así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres, habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión para los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomando sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Y ahora os digo, ¿quién declarará su generación? He aquí, os digo que cuando su alma haya sido tornada en ofrenda por el pecado, él verá su posteridad. Y ahora, ¿qué decís vosotros? ¿Quién será su posteridad? He aquí, os digo que quien ha oído las palabras de los profetas, sí, todos los santos profetas que han profetizado concerniente a la venida del Señor, os digo que todos aquellos que han escuchado sus palabras y creído que el Señor redimirá a su pueblo, y han esperado anhelosamente ese día para la remisión de sus pecados, os digo que estos son su posteridad, o sea, son los herederos del reino de Dios. Ahora voy a hacer un breve comentario de lo que acabamos de leer.
en esta parte nos hablan de la resurrección de Jesucristo, hecho que ocurrió y doy testimonio de eso, y que por medio de él, de esa resurrección, es posible que todas las personas que hayamos nacido podamos resucitar en algún momento. Es decir, que nuestros cuerpos y nuestros espíritus, que se separarán en el momento de la muerte, van a volver a estar juntos. Y esto va a ser un don gratuito para todos, ya sean buenos o malos. Y nunca más va a haber muerte después de esta resurrección. Pero también habla de otras cosas muy importantes. Es importante recordar que después de que Adán y Eva comieron del fruto que se les había prohibido, el fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ellos quedaron expuestos a dos muertes, a decir, o a saber. La muerte física, que es la separación del cuerpo físico del espíritu, y la muerte espiritual, que es la separación de nuestros espíritus o de nosotros de la presencia de Dios. De hecho, sabemos que Adán y Eva, mientras vivían en el jardín del Edén, ellos estaban en la presencia de Dios, pero que después fueron echados del jardín. Y así está toda la humanidad que queda separada de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ninguna cosa impura puede morar en la presencia de Dios. Y la impureza viene por medio del pecado. Y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de su presencia para siempre. Esa es la ley. Y si la ley se cumpliera a rajatablas, ninguno de nosotros tendría la opción de poder volver a su presencia. Y de hecho la ley se cumple. Pero aquí entra Jesucristo, que por medio de su expiación, Él paga el precio de los pecados de todo aquel que se arrepiente y hace convenios con Él. ¿Cuándo hacemos convenios? Cuando nos bautizamos. Y hay muchos otros convenios, pero cuando nos bautizamos pasamos a ser progenie de Cristo. Y por ende, parte del pueblo de Dios. Y son ellos los que son redimidos, es decir, por los cuales Jesucristo paga el precio de sus pecados y quedan y llegan a ser limpios en el postrer día, y son merecedores de volver a la presencia de Dios, y por ende vencen la muerte espiritual, la segunda muerte. Doy mi testimonio que esto es real, que Jesucristo venció ambas muertes, y si guardamos los mandamientos de Dios y seguimos a Jesucristo siendo fieles y guardando los convenios que hemos hecho con Él en su iglesia, podemos ser limpios de nuestros pecados. Aquí habla y nos dice quiénes será su posteridad, y habla de los que siguen y oyen las palabras de los profetas, y los que, son fieles a Él. Doy mi testimonio que es esencial que lo podamos hacer. Mis estimados jóvenes y jovencitas, este es un breve resumen de lo que es la clase. Les invito a poder seguir estudiándolo, a leer, a estudiar el Ven Sígueme, ya sea de forma individual o con la familia, leer las escrituras, y sobre todo a seguir trabajando con las metas, el programa para jóvenes y niños, pero ustedes especialmente de los jóvenes, para que puedan seguir progresando, llegar a ser la persona que Dios, el Padre y Jesucristo quiere que sean, y sobre todo las personas que ustedes quieren llegar a ser, porque esas metas que el Señor les invita a ponerse son metas que ustedes eligen, entonces son cosas que ustedes quieren lograr. Doy mi testimonio que si lo hacen, van a hallar gran felicidad. Y esto lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, este fue el video. Esto no es YouTube, sino les pediría que se suscriban al canal, que le den like, que lo compartan con un amigo y todas esas cosas. Pero no, en realidad les pido que trabajen con sus metas. Un abrazo, los quiero mucho.